Bé, perdoneu. Bon dia a totes i tots, els que esteu així i els que esteu en casa seguint les jornades. Després de la intervenció de Raquel Evangelio sobre propietat intel·lectual, creativitat, cultura i Covid, passem a la segona ponència, en aquest cas la d'Álvaro Hernández Pizón, el paper de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual i la seva relació amb els gestors culturals, de la que ara en seguida ens parlarà. Álvaro Hernández Pizón García, director estratègic de recaudació i assessoria jurídica de la Societat d'Artistes, AIE, con Habilitantes Aurelio, i ha sigut assessor jurídic d'AGERI. També és responsable de l'assessoria jurídica del conjunt de recaudació dels artistes i productors, a més d'advocat en exercici des de fa més de 20 anys. És llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, ha cursat el màster executiu de la MBA, per ICADE Business School, i és diplomat, moltes gràcies, és diplomat en assessoria jurídica d'empreses i abogàcia per l'Escola de Pràctica Jurídica de la Universitat Complutense de Madrid. Res més, és professor dels principals màsters de propietat intel·lectual que s'imparteixen en Espanya i ponent habitual en conferències i debats, així que sense més, li cedim la paraula i esperem que disfruteu d'aquesta ponència. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura y a la Universidad de Alicante, especialmente a Aurelio López Taruella por la invitación, por acordarse de mí. Y bueno, desgraciadamente, yo casi el programa no lo he tenido para venir, que viene anoche, lo tengo para volver, que como ya anuncié me tengo que ir antes, así que bueno, me gustaría quedarme a la jornada completa, pero no va a ser posible. Celebro que se queden los vídeos para luego poder disfrutar tanto de las intervenciones de Aurelio como de Julián. Y bueno, y felicitar a Raquel por la ponencia que nos ha hecho, y yo, bueno, me la deja muy difícil, ahora solo puedo ir a peor, ¿no?, como se dice, pero bueno, intentaremos mantener cierto nivel. Bueno, me toca hablar de las entidades de gestión colectiva. Si no llevase 20 años en la gestión colectiva, pues tal vez el tema me daría un poco de respeto, porque bueno, pues la prensa y digamos el subtítulo que hemos tenido y que seguimos teniendo las entidades de gestión creo que no se corresponde con la labor que llevamos a cabo, pero bueno, en un foro de gestores culturales creo que todo es mucho más amable, porque bueno, pues yo creo las entidades de gestión ahora mismo no se entienden si los gestores culturales, seguramente los gestores culturales no se entienden si las entidades de gestión. Hay un doble papel de los gestores culturales, muchas veces como usuarios, pero otras muchas veces como cooperadores necesarios, que vamos de la mano y que tenemos un montón de proyectos juntos. Ambas figuras o ambos agentes de la cultura son un motor indispensable para que la cultura avance y la cultura sea sostenible. Ahora que está tan de moda el adjetivo sostenible, pues lo ha explicado muy bien Raquel, la propiedad intelectual no deja de ser la garantía para que se pueda hacer cultura. Para que se pueda hacer cultura, digamos, para que los creadores y otros agentes que contribuyen a las industrias culturales puedan seguir con su labor y puedan vivir de ello. Si no, sería realmente complicado. Pues bueno, como ponía Raquel en algunas figuras, pues a lo mejor nos habremos quedado en pinturas rupestres. No es el caso, pero quiere decir, la cultura sería algo de aficionados y no nos brindaría pues que sea una industria real. En el caso de España, además, casi es el 4% del PIB. Por tanto, lo que sustenta todo eso y lo que hace efectivo los creadores puedan vivir de la cultura es la propiedad intelectual. ¿Y qué son las entidades de gestión? Las que hacen efectivos esos derechos de propiedad intelectual. Nos podemos quedar en los grandes nombres. Por ejemplo, yo trabajo en AIE, en la Sociedad Artista, representamos a los artistas e intérpretes musicales, gestionamos sus derechos de gestión colectiva, tenemos más de 30.000 socios directos asociados a AIE, 34.000, y además representamos a través de convenios de reciprocidad con otras entidades de artistas musicales, Argentina, pasando por Sudáfrica o Islandia, representamos a 1 millón de artistas. Hay algunos que seguramente para ellos la gestión colectiva pues no sería necesaria. Tienen poder de negociación directamente para negociar con una discográfica, para negociar con una plataforma digital, incluso a lo mejor con una televisión o con una radio. Pero el colectivo no, el colectivo necesita, el grupo necesita tener
estar al nivel y tener una capacidad suficiente para poder negociar unas condiciones óptimas o equitativas, porque la ley no habla de lucro, habla de equitativas, es decir, un balance, ¿no? Como la imagen de la presentación anterior, un balance entre el uso y quien ha creado eso o quien ha participado en ese contenido cultural. Entonces, lo que hace efectivo que esto sea posible es la gestión colectiva. Muchas veces, y bueno, seguramente yo recuerdo empezar a trabajar la gestión colectiva en el año 2000 y éramos muy felices porque la gestión colectiva era algo muy pequeño. Solo decías gestión colectiva y solo se conocía SGAE y era algo pues prácticamente muy de estar por casa, muy pocos profesionales y demás. El tema se fue dimensionando. Ahora, como antecedente, contaré algunas cosas de por qué se fue sobredimensionando entró la autoridad de competencia, es decir, las autoridades nacionales, estatales, que deben velar porque el mercado sea un mercado que no tenga desajustes, que no se discriminen a unos clientes frente a otros, y entró para velar que las entidades de gestión no abusasen o no impusieran precios discriminatorios abusivos a los usuarios. Pero los usuarios no era el de la cafetería de la esquina o el de un supermercado pequeño, no. Usuarios eran grandes emisoras de Radio Nacional, además no por separado, sino en una asociación conjunta, las radios públicas, estatales, las autonómicas, no individualmente, sino a través de Forta. Usuarios son Netflix, o son Spotify, o es Google. Yo creo que a estas alturas nadie puede pensar que una entidad de gestión puede imponer condiciones abusivas a ninguno de estos usuarios. Es absolutamente imposible, ni incluso a los hoteles, porque no negociamos con el hotel Alicante Centrum, ni siquiera con la cadena Eurostar. Negociamos con la Confederación Española de Hoteles y Establecimientos Turísticos. Y entre AIE y la Confederación Española de Hoteles Turísticos, pues el tamaño de una y otra a favor de la Confederación de Hoteles es pues insultantemente desproporcional, ¿no? Por tanto, bueno, no es un alegato de defensa de la entidad de gestión, pero quiero decir, me gustaría poner un poco cada cosa en su dimensión. Si tuviéramos que definir las entidades de gestión, ahora, a partir de una directiva de 2014, la Directiva sobre Gestión Colectiva, tenemos una definición de entidades de gestión que está incluida en la ley. A mí no me gusta porque me parece como demasiado técnica y un poco así enrevesada, pero si antes de ese momento o incluso ahora deberíamos o podríamos hacer una definición, ¿no? Pues podríamos hablar que es el conjunto de creadores o en general de titulares de derechos que se agrupan a fin de hacer efectivos los derechos de forma colectiva y organizada, ¿no? Como decía antes, es un instrumento necesario para que realmente los titulares de derechos los hagan efectivos y puedan tener esa contraprestación, ese retorno económico por las prestaciones, por las obras que realizan, etcétera. Además, también para los usuarios también es una ventaja. Si partimos de la concepción de que nos queremos la propiedad intelectual y que hay que cumplir los derechos. O sea, para un usuario es mucho más sencillo contratar con una organización y regularizar 30.000 titulares que no regularizar 30.000 titulares por separado. O 100.000, como en el caso de los autores, o 500 en el caso de los productores de fonogramas, etcétera. De hecho, a lo que estamos yendo las entidades de gestión es agruparnos entre sí. Antes, cuando una discoteca o un hotel tenía música en su establecimiento, tenía que contratar con SGAE, Derecho de los Autores, AIE, artistas, AGD, productores. Ahora lo hace a través de una ventanilla única de las tres. ¿Qué hace? Hay menos costes, es más sencillo y lo que hacemos es optimizar los procesos y hacerlos más eficientes, ¿no? Es a lo que se tiende, no solo en España, sino en Reino Unido, en Francia, etcétera. El problema, como decía, cuando yo empiezo en el año 2000 a dedicarme a la gestión colectiva, es que no había nada. La ley de 1987, que era la nueva ley de propiedad intelectual, bueno, pues lo que hace es que por primera vez liberaliza el mercado de entidades de gestión
existía SGAE como monopolio, se rompe y se dan cabida a otras entidades. Y a partir del año 89 pues aparecen otras. Aparece AIE como de los músicos, aparece AGEDI como los productores fonográficos, compañías discográficas, aparece GEDA, aparece AISGE los actores, etcétera. Aparecen hasta las 8 que teníamos en un principio y aparecen esas entidades de gestión, pero no hay ninguna regulación. Se constituyen todas como asociaciones amparadas en un derecho fundamental que es el derecho de asociación y como entidades sin ánimo de lucro, pero no hay ninguna regulación. ¿Qué hacen las entidades? Pues dentro de ese margen amplio que tienen, actúan. Actúan siguiendo un poco la estela que había marcado la SGAE durante 100 años de vida y 100 años autorizando el uso de obras en locales públicos, en radiodifusión, etcétera. Todo esto hay que tener en cuenta que tiene un paraguas, la Ley de Propiedad Intelectual tiene un paraguas internacional a través de los tratados internacionales que se acuerdan en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y desde que España forma parte de la Unión Europea, entre las comunidades europeas, a través de las directivas, ¿no? Que algunas ya se han mencionado y bueno, pues la más reciente es la Directiva 2019-790 de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Entonces, bueno, pues digamos que es algo que tiene una relevancia global y no es solo un tema local. ¿Qué percepción ha habido históricamente y, de hecho, todavía en algunos sitios, como por ejemplo España, seguimos teniendo? Bueno, pues el papel de la entidad de gestión como recaudador. De hecho, muchas comunicaciones, cada vez menos afortunadamente, pero siempre decían, no quiero pagar ese impuesto. Pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Ya se nos ha aplicado, estamos hablando de un derecho de propiedad, como puede ser tener propiedad un piso o tener en propiedad un coche o cualquier cosa, es lo mismo. Yo creo una obra o yo interpreto esa obra y tengo una canción y la grabo, pues obviamente tengo derecho a decidir qué se hace con ello. Dentro de unos límites, que también lo ha apuntado Raquel, hay una serie de límites para también garantizar ese derecho de acceso a la propiedad, pero muchas veces nos encontramos con que eso se aprovecha, se trata de aprovechar ese derecho de acceso a la cultura para que se lucren otros. Cuando teníamos la piratería o había piratería, no es que se ofreciera gratuitamente a todo el mundo, es que había alguien que se estaba lucrando de ello. No eran ONGs, sino que había tanto los manteros que vendían los CDs, tenían detrás unas mafias que los apretaban y que eran los que tenían lucro, como los que utilizaban las páginas de descarga para, a través de publicidad, elementos cruzados, lucrarse. ¿Qué pasa a partir de 2011? Bueno, pues ya digo, algo que había sido o un entorno de las entidades de gestión que era muy reducido a la gente que nos dedicábamos a ellos, al Ministerio de Cultura, a grupos de usuarios, pues de repente empieza a salir en páginas de periódicos, en los telediarios. Y empiezan a aparecer pues políticos, asociaciones privadas, que bueno, pues tenemos incluso una de las grandes promesas del PP en las elecciones de 2011 era suprimir el canon, el canon de copia privada, que lo llevaron a cabo con posterior revolcón del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y vuelta otra vez al sistema que habían anulado. Como un mero reclamo político que seguramente no valió ni un voto, pero bueno, pensaban que como había esa campaña y esa animadversión contra las entidades de gestión y todo lo que suponían, pues se subían al carro. De hecho, en julio de 2011 entró la Guardia Civil a la sede de SGAE. También se confundía, por eso que decía esa especie de halo de que se piensa que las entidades de gestión somos algo público, ahora ya es algo absolutamente privado, titularidad de sus miembros, de los autores, en el caso de la Sociedad de Autores, de los músicos, en el caso de AIE, de las discográficas, en el caso de AGEDI, etcétera. Entró la Guardia Civil. 10 años después, el motivo por el que entró la Guardia Civil y a las personas que acusaron han sido absueltas. 10 años después, absueltas. En 2011, la SGAE recaudaba 400 millones de euros. Ahora recauda poco más de 200. Por tanto, el daño, digamos, ya está hecho, ¿no? Ha habido una serie de... Y nos ha servido para que todas las entidades de gestión... Ha habido una sobreregulación, decía en 1987 no había casi regulación y ahora estamos ante una sobreregulación. O sea, tenemos
las entidades de gestión somos realmente un sector muy, muy regulado. Tenemos una regulación muy fuerte y una serie de obligaciones que no me va a dar tiempo a enumerarlas, pero apuntaré algunas que son realmente pues, dignas de casi del sector energético. Bueno, pues ante lo que pasó, lo que llegamos las entidades de gestión, lo que hicimos es autorregularnos en el año 2011. Hicimos códigos de buenas prácticas. El caso de AIE lo publicamos en 2012 y prácticamente todas las medidas que luego la Directiva de Entidades de Gestión del 14 incorporaba, ya las habíamos introducido en la entidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues también había que defenderse, ¿no?, de esa presión que había. Pues, en nuestro caso se actuaba bien, no teníamos ningún problema, pero esa ola, esa corriente de opinión en contra, que no solo estaba en los telediarios los telediarios o los periódicos, sino que luego llegaba incluso a instancias judiciales, porque al final, bueno, pues había eso como una especie de caldo de cultivo, de corriente de pensamiento de que las entidades de gestión hacíamos mal las cosas. Bueno, pues lo que hacíamos es que lo que hacíamos que estaba bien hecho lo procedimentábamos a través de un código de buenas prácticas y se daba transparencia a todo lo que se hacía. Ya digo, el caso de AIE teníamos muchísimos elementos. De hecho, paradójicamente lo que hicimos es tratar de exprimir lo máximo posible todos los mecanismos de solución extrajudicial de conflicto que hay en la legislación, incluso algunos que poníamos a disposición de los usuarios, como un mediador independiente que pudiese intervenir en este tipo de procesos de controversia de tarifas para buscar una solución alternativa o fijar la cuantía que tenía que pagar el usuario, etcétera. Pues lo introdujimos este tipo de medidas y lo que supuso es que prácticamente en la actualidad no tenemos procedimientos judiciales. Y hemos incrementado mucho la recaudación en los últimos años, pero hemos reducido mucho los procedimientos judiciales. Y lo habla el director de la asesoría jurídica, que en teoría, cuando uno le contratan a una asesoría jurídica es para poner cuanto más plitos mejor. No, pues la política es la contraria. Agotamos todo lo posible para tratar de evitar el procedimiento judicial porque creemos que el usuario, aquel que utiliza las prestaciones artísticas, la música en su negocio, no es un enemigo, sino que es el cliente. Es el cliente, en el caso además de los gestores culturales, cuando son usuarios, son, como decía antes, son colaboradores, son cooperadores, por tanto lo que hay que hacer es enraigar esas relaciones, que haya realmente una relación que vaya más allá de un mero pago de un impuesto, como decía antes, sino que haya sentido de valor, del valor que aporta, el valor que tiene la música cuando se incluye en un negocio. Un supermercado la utiliza para que cuando vayamos a comprar o nos incentive la compra o se amortigue el ruido. La discoteca porque la necesita, porque si no, no se puede bailar. En las celebraciones de bodas igual, etcétera. Pues ese valor que aportamos que tenga reflejo. Y a cambio también nosotros como entidad de gestión devolverlos, ¿no?, a través de la otra faceta que tenemos como un poco, no voy a decir gestor cultural, porque sería acaso una afrenta en este foro, pero sí, digamos, como impulsor de políticas culturales, con todas las acciones que llevamos a cabo a través de nuestro fondo asistencial y cultural al que me referiré al final. Bueno, el nuevo enfoque que tiene la legislación de propiedad intelectual a través o a partir de la Directiva de 2014, y me parece muy acertada, es que divide, digamos, las normas o la normativa de las entidades de gestión en función de los grupos de interés o de los agentes con los que se relacionan, ¿no? Tenemos unas normas que tienen que ver con los titulares de derechos, es decir, entidad de gestión que representa a los artistas musicales, pues cómo se representa, o sea, cómo se relaciona con los artistas musicales, qué obligaciones tenemos, qué tipo de información tenemos que dar, cómo tenemos que actuar frente a ellos. Con otras entidades de gestión, como decía, nosotros recaudamos en España para nuestros socios, pero también recaudamos para los socios de la entidad alemana, de la entidad argentina, de la entidad japonesa, de la entidad coreana, etcétera. Tenemos 99 convenios de reciprocidad. Pues tampoco estaba regulado. De hecho, ha aflorado muchas prácticas que son mejorables. No por parte nuestra, pero sí que porque muchas veces no tenemos idealizado a lo mejor Europa y otras partes, ¿no?, que funcionan bien. Bueno, pues muchas veces hay problemas similares o incluso más agudos, ¿no? Entonces, por primera vez, la Directiva de Entidad de Gestión regula
cómo son las relaciones entre las distintas entidades de gestión de distintos países. Luego también los directivos, o sea, porque como decía, AIE, como el resto de entidades de gestión españolas, es una asociación. La ley del derecho a asociación es muy parca, la regulación de órganos de gobierno y gobernanza. Por tanto, ahora tenemos una regulación propia de cómo es la Asamblea General, qué competencias exclusivas tiene la Asamblea General, cómo deben rendir cuentas y cómo deben comportarse los órganos de representación y gobierno de las entidades de gestión, los directivos, e incluso nos introduce un órgano de control interno ajeno a los órganos de gobierno que vela y comprueba para que los acuerdos que se hayan acordado en la Asamblea General y las normas que incluye la Ley de Propiedad Intelectual sean respetadas por parte de los directivos de las entidades de gestión. Y tenemos un seguimiento que lo hacen socios, que tienen un estatus que no pueden tener ningún tipo de conflicto de interés, ni tener relación con los órganos de gobierno, etcétera. Pues todo eso se ha introducido. Y por último, también hay una serie de normas, el régimen jurídico aplicable a los usuarios. Hasta la fecha igual, los usuarios todo era derechos, no tenían obligaciones. A ver, la obligación que tenían era pagar, pero dejando de pagar, pues lo tenían muy fácil porque no había ningún tipo de mecanismo en la ley, aparte, como decía, de demandarles, no había ningún tipo de mecanismo para asegurar el cumplimiento de la ley. Bueno, pues ahora se les obliga a que presten información, a que den información a las entidades de gestión para poder, sobre el uso que hacen de los repertorios de cada entidad de gestión en sus negocios, en su actividad, que nos sirve para luego repartir los derechos. Y, por otra parte, si no están de acuerdo con la tarifa general o las tarifas que reclaman la entidad de gestión, deben hacer pagos a cuenta, es decir, pagos provisionales de una cantidad que luego se regularizará cuando se llega a un acuerdo en el seno del sector en el que ese usuario presta su actividad o, alternativamente, a través de la fijación de la tarifa por parte de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, que es un organismo que, aunque ya existía, pero se ha desarrollado para tener competencias exclusivas en la fijación de tarifas. Por tanto, usuario o sector que no está de acuerdo o no es capaz de llegar a un acuerdo con una entidad de gestión para fijar qué tarifa va a regular a ese sector de la actividad, se puede acudir a la sección primera de la Comisión Intelectual para que determine las tarifas aplicables a ese sector. Ese acuerdo dura 3 años y durante 3 años, esa resolución de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual dura 3 años y durante esos 3 años tenemos una tarifa aplicable a todo el sector, con independencia de que haya sido parte 1 o no haya sido. Tenemos antecedentes, las tarifas de la radio, las tarifas de televisión por pago y ahora las tarifas de establecimientos hoteleros para diversas entidades de gestión, no solo son aplicables para AIE todas ellas. Pero digamos que supone un cambio muy sustancial y un cambio muy relevante, que de hecho nosotros como entidad de gestión desde el principio apostamos por ello, porque creemos que como ya hay experiencia en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, dota al sistema de cierta seguridad y el problema es que, y esto es una opinión personal, claro, si creas un órgano de este tipo con unas competencias tan importantes, incluso ahora las han ampliado sobre determinadas prerrogativas que a favor de artistas autores incorpora la directiva 2019, pues digo, si creas este tipo de órgano tienes que darle medios. No puedes poner un órgano, tener a los miembros de la comisión, es que no se me ocurre ni adjetivo, pero bueno, tenerlos exprimidos y sin más medios humanos y materiales para llevar a cabo su función. Tienes que darle o dotarle de una relevancia que se merece, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en ello, persiguiendo a este gobierno, al anterior y a los que vengan, para que de verdad apuesten por esta comisión, porque lo que va a hacer es pacificar y, digamos, convertir los derechos de propiedad intelectual en lo que es ese instrumento para poder llevar a cabo estas actividades a cambio de una remuneración equitativa. Bueno, ya he adelantado algunos de los puntos que lleva esta nueva regulación y, bueno,
me detengo, lo que comentaba antes, me detengo un momento en lo que son las definiciones. Ya decía que tal vez son demasiado técnicas y ya anticipa un poco lo que son las entidades de gestión, ¿no? Como organización autorizada por ley o mediante cesión para gestionar en nombre de varios titulares de derechos esos derechos y hacerlos efectivos, ¿no? Y se dan dos requisitos. En el caso de la directiva son alternativos, en el caso español son acumulables, se deben dar los dos. Que es que sean propiedad o estén sometidas al control de sus titulares, por ejemplo, AIE, como decía, es titular de sus socios, de los músicos que forman parte y que carezca de ánimo de lucro. Es decir, AIE, como el resto de entidades de gestión que hay en España, no tenemos patrimonio. O sea, nosotros nos financiamos, la financiación es el descuento de administración que se llama, es decir, lo que cuesta hacer la gestión, pero no hay lucro, no hay margen. Y luego, por ejemplo, de esta definición, lo que sacamos es que puede haber dos tipos de gestión, lo que llamamos gestión colectiva voluntaria y gestión colectiva obligatoria. La gestión colectiva voluntaria es esta que mediante cesión o licencia permite a la entidad de gestión gestionar los derechos. Por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, que son derechos exclusivos. Bueno, no todos, pero la mayoría son derechos exclusivos. Entonces, lo que hace el autor es que le cede, mediante un contrato, le cede a la entidad de gestión la cesión de esos derechos o le mandata la cesión de esos derechos durante un periodo determinado. La ley, a través de la directiva, también nos ha traído una regulación de esos contratos que antes no estaban regulados y las entidades de gestión los hacíamos pues como pensábamos que era mejor o digamos que eran más operativo llevar a cabo esos contratos. Pues ahora los contratos tienen una regulación, te dice cómo tiene que ser la cesión de derechos, cuánto tiempo pueden tener, cómo tienen que ser los preavisos, el alcance, tema territorial, etcétera. Eso respecto a los derechos de gestión voluntaria, es decir, la entidad representa un repertorio, aquellos titulares de derechos que le han cedido la gestión de esos derechos. Y luego está la gestión colectiva obligatoria, que es la que la ley mandata. La ley dice que tiene que ser a través de la gestión colectiva. Por ejemplo, en el caso de AIE, nosotros solo gestionamos derechos de gestión colectiva obligatoria. ¿Por qué? Porque los derechos exclusivos del músico, es decir, sobre los que el músico decide qué hago, que decido grabar en un estudio, eso decide el músico directamente. Ahí aparece, voy a un estudio y grabo, o voy a un concierto y doy el concierto. Lo da el músico. Cobra del promotor o si es gratuito, lo hace gratuitamente o en la calle. O sea, autoriza a grabar, se lo autoriza directamente a una discográfica y le cede todos los derechos a la discográfica para que haga copias, para que lo distribuya en tiendas y lo venda, para que lo cuelgue en webs, etcétera. Por tanto, eso es directo al músico. En el caso del autor, la mayoría de esos procesos se hace a través de la entidad de gestión. Pero luego hay una serie de derechos, en el caso de los artistas, que son derechos de remuneración, es decir, tienen mero contenido económico, quien lo haga no tiene que pedir permiso, solo tiene que pagar, y son, por ejemplo, la radiodifusión o comunicación pública. Y ahí es donde interviene la entidad de gestión. Ya tenemos la música en el mercado, ya se ha grabado, ya se ha distribuido por parte de la industria discográfica y alguien lo utiliza, lo pone en la radio, lo pone en la televisión, lo utiliza en su discoteca, lo utiliza en su local con su comercio, etcétera. Pues tiene que pagar una remuneración. ¿Cómo se hace eso? La ley obliga a que sea a través de una entidad de gestión. Y esos son los derechos, por ejemplo, que gestionamos SAE. Pues ahí el régimen también es diferente. AIE no solo recauda por sus socios y por los artistas a través de los convenios con otras entidades de gestión, sino que recaudamos también por los no socios, es decir, por todos los artistas protegidos en España. Nuestra obligación es que, aunque no sean socios, hacer llegar el dinero a todos los artistas que suenan. Hombre, hoy en día pues, prácticamente está todos los artistas identificados, digamos, de los que suenan, y los que no, pues hay procesos de captación continuo para poder llegar a todo el mundo y poder repartirlo. Lo que nos ha traído también la ley son determinadas normas de reparto y normas de prescripción. Si en 5 años no somos capaces o no se puede identificar o no se puede repartir el dinero, la entidad de gestión hace suyo ese dinero que no ha podido ser repartido, pero para determinados fines.
Es decir, nos dicen para qué hay que utilizarlo. Ese dinero hay que utilizarlo bien para repartirlo a los que ya han tenido reparto o para llevar a cabo actividades asistenciales, promocionales, oferta digital legal, integración de artistas con discapacidades, etcétera. ¿Vale? Por tanto, pues decía, ahora mismo no hay prácticamente ninguna grieta del sistema y todo está muy, muy regulado. Y lo que introduce también la directiva del 2014 y la reforma legal, y no sé si es algo de lo que hablará después Aurelio, pero son los operadores de gestión independiente. Me dice que no. Entonces, los operadores de gestión independiente son, digamos, el reverso de las entidades de gestión. Si hemos dicho que las entidades de gestión es una organización autorizada mediante ley, cesión, licencia, para gestionar derechos de autor o derechos afines en nombre de varios titulares y en beneficio colectivo, los requisitos que debe tener el operador de gestión independiente son contrarios a los de la entidad de gestión. No puede ser titularidad de los titulares de derechos, ni está contada por titulares de derechos, y tiene que tener ánimo de lucro. Por tanto, es justo lo contrario. Ocurre que tienen regímenes, aunque son muy similares, pero los regímenes jurídicos de la ley son muy diferentes. En el caso de las entidades de gestión, como decía, estamos muy regulados, tenemos obligaciones muy fuertes de gobernanza, los órganos de gobierno, el tipo de entidad que debemos ser, la contabilidad, las normas de prescripción, sobre todo la transparencia, que ahora lo veremos al final, tenemos unas normas de transparencia muy estrictas. En el caso de los operadores de gestión, tienen unos requisitos muy livianos. Por ejemplo, las entidades de gestión, para ser entidad de gestión, te tienen que autorizar. Si no tienes ese instrumento habilitador para poder actuar como entidad de gestión, no puedes actuar como entidad de gestión. El operador de gestión independiente solo tiene que comunicar al Ministerio que existe. Y ya está. Oiga, estoy aquí y estoy operando. De hecho, los operadores de gestión independiente que hay en España, en realidad, bueno, menos uno, pero hay dos al menos, que lo que son páginas de ambientación musical que empezaron con licencias Creative Commons. O sea, que lo que hacen es que, como el hilo musical, dan ambientación en locales públicos y también para radiodifusión o lo que sea, con su propio repertorio, de los cuales ellos administran los derechos porque han conseguido la autorización exclusiva de los titulares y, por tanto, lo que hacen es un llave en mano, digamos, un 2x1. Te pongo la música y, aparte, antes decían libre de derechos, trae libre de derechos. Sin embargo, en el caso de los derechos de gestión colectiva obligatoria, en el caso de remuneración de los músicos, por ejemplo, eso no puede ser porque la ley indica que ese tipo de derechos de gestión colectiva obligatoria solo pueden ser ejercitados a través de entidades de gestión. ¿Vale? Por tanto, en el caso del derecho de autor sí que lo llevan a cabo y operan así, pero en el caso nuestro, aún contratando con un tipo de operador de gestión independiente, incluso alguien que se promocione como Creative Commons, no se puede llevar a cabo la gestión de los derechos de los artistas ni de los productores de fonogramas porque la ley indica que son de gestión colectiva obligatoria. Por tanto, digamos, también tenemos muchas más obligaciones, pero tenemos también ese ámbito exclusivo y luego también alguno que tiene que ver con la legitimación y que, bueno, no me detendré por el tiempo justo que tenemos. Pero, bueno, sí que quería dejar la idea de que son, dos agentes gestores de propiedad intelectual en planos diferentes. En el caso del derecho de autor, como decía, sí que hay un operador de gestión independiente, digamos que es la competencia de SGAE, o sea, que puede gestionar, pues como gestiona SGAE, la mayoría de derechos de autor que gestiona SGAE, menos los derechos de remuneración que algunos tiene SGAE. Bueno, ¿qué hacemos las entidades de gestión? Bueno, pues está claro que ya más o menos la idea queda, pero yo siempre lo digo, el fin de la entidad de gestión es recaudar y repartir. Hay otras cosas, pero recaudar y repartir es nuestro fin. Recaudar los derechos que la ley o los titulares nos autorizan a llevar a cabo o nos mandatan a que llevemos a cabo la recaudación bajo las condiciones que, como decía, ahora nos da la ley, bajo las condiciones y requisitos que nos da la ley. Tanto en el caso de tarifas, que las tarifas tienen que ser como dice la ley que sean, y también, como decía, si no llegamos a acuerdos sectoriales, las tarifas las fija
la Comisión de Propiedad Intelectual. En el caso, por ejemplo, que no es gestores culturales en ánimo amplio, pero en el caso de asociaciones culturales sin ánimo de lucro también hay que conceder esas licencias de uso de derecho en unas condiciones favorables, con descuentos, aplican descuentos para este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro y culturales. Administrar los derechos, ¿qué quiere decir eso? Pues el tiempo que transcurre entre que recaudamos y repartimos, que la Administración, es decir, o sea, que gestionemos ese dinero que hemos recaudado, pues de forma lo más eficiente posible y maximizando lo máximo posible los ingresos y minimizando los costes para que el reparto, la tercera de las funciones, pues sea el máximo posible y llegue lo máximo posible. En el COVID, iba a llegar un poco más tarde, pero abro el paréntesis ahora. Claro, en marzo no se cierran en casa. A partir de abril empiezan los festivales, empiezan los conciertos y todos los artistas que ya tenían planificado su año se quedan en casa. Sobre todo los músicos, ¿no? También es verdad que actores y tal, pero sobre todo en el teatro, ¿no? Se quedan en casa. La mayoría no estaban dados de alta en ese momento en la seguridad social, vamos, en autónomos, porque no han empezado la actividad, ¿no? Entonces justo se empiezan a dar de alta a partir de abril. El requisito para cobrar la prestación era estar de alta. Es verdad que luego, gracias al trabajo que hicimos, pues mucha gente que representamos a los artistas, conseguimos que se ampliara a un año y bueno, que pudieran entrar ahí. Pero claro, se encontraron con esta situación. Dentro de digamos, las medidas que adoptó AIE para tratar de ayudar en lo posible a sus socios y a los artistas en general, uno fue repartir lo máximo posible y dar adelante, o sea, maximizar lo máximo posible el reparto, porque es pues lo primero, ¿no? Y ahí tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante para ir adelantando plazos de reparto. Y el segundo fue, a través del Fondo Asistencial y Cultural, que explicaré a continuación, dar líneas de ayuda. Ahí repartió en marzo y junio de 2020 en total 2.600 millones de euros en ayudas a casi 3.000 artistas. Ayudas de 500 o 1.000 euros, que no son grandes cantidades, pero en ese momento fueron la salvaguarda para muchísimos de ellos, que no tenían ningún respaldo de las administraciones y que se encontraban totalmente desamparados en ese momento. Por tanto, pues decía, la función que hacemos también, gracias a poder manejar bien esto, recaudar, administrar y repartir bien, te hace que puedas llegar al último de las funciones que tenemos, que es cooperar, ¿no? Cooperar y ayudar a los socios y, en general, a todo el entramado cultural del país. Y defender, pues también, en el caso de España, además, es paradigmático porque en España no hay sindicato de músicos como tal. En otros sitios, Reino Unido, Francia, Alemania, tienen sindicatos de músicos muy importantes, que son los que están en los procesos legales cuando se reforma la ley de propiedad intelectual o cuando el estatuto del artista. Aquí es ahí un poco el que digamos, hace de soporte y el que lleva las reclamaciones y las inquietudes y las demandas de los artistas, es un poco los que lo llevamos al primer. Somos un actor fundamental en todo lo que tiene que ver los derechos de los músicos en Internet, no a nivel español, sino a nivel europeo y a nivel mundial, a través de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y tratamos de velar, por ejemplo, de impulsar el Estatuto del Artista. También, pues, tratar de impulsarlo y hacerlo. El caso, por ejemplo, de las orquestas. Hemos ayudado a la Orquesta de Valencia en el litigio que tenía la Orquesta Municipal de Valencia, el litigio que tenía, bueno, pues con la patronal, para tratar de llegar a un acuerdo que no solo regulase, digamos, su plano laboral o funcionarial de sus relaciones con la orquesta, sino también los derechos derivados de cuando se graban sus actuaciones en el Palau, luego se ponen en la televisión pública, en la radio pública, o etcétera. Pues toda esa función también la hacemos y tratamos de asesorar y velar por los derechos de los músicos. Bueno, no me voy a... Como decía, una de las cosas más importantes que hay ahora es las obligaciones de transparencia que tenemos las entidades de gestión. Yo les invito a cualquiera que esté interesado en entrar a la página de AIE
y ver toda la información que está publicada. Entre ellas está el informe anual de transparencia, que venía de la directiva del 2014 y lo incorporó el Real Decreto Ley 2018, en el que hay más de 30 puntos que tenemos que verificar y publicar, aparte de la contabilidad, de que las cuentas las depositamos en el registro mercantil, etcétera. Memoria de actividades, aparte hay que tener esta memoria que viene absolutamente todo lo que hace la entidad de gestión, cómo contabiliza, cómo reparte, cómo recauda, dónde van las cantidades, coste de gestión, coste personal, etcétera. Está absolutamente todo. Por eso decía que ahora mismo, y la verdad es que es curioso que años tras años, o sea, siempre se nos achacaba a las entidades de gestión que éramos poco transparentes. Ahora que tenemos esto de transparencia, nadie dice nada, nadie se mete en lo de transparencia. O sea, la transparencia ha dejado de ser el problema. Antes se nos decía, es que vais todas las entidades por separado, esto es un lío. Tal. Ahora que nos juntamos, el problema es que nos juntamos. Pero lo importante es que está toda a disposición y ahora realmente somos, como decía antes, un sector perfectamente regulado y que dota o debería dotar seguridad jurídica en todas las operaciones cuando de explotación de derechos se trata y cuando cualquier usuario quiere llevar a cabo un acto de explotación. Bueno, hasta aquí, de esta forma así un poco rápida, la parte que tiene que ver, digamos, o por llevarlo al ámbito de los gestores culturales, digamos, a la información de interés como usuario, ¿no? Luego, ¿qué hacemos las entidades de gestión? Esa labor que decía de cooperación o de impulsor cultural. Bueno, esto es para el caso de AIE, pero vale también, por ejemplo, el caso de SGAE, lo vehiculizan a través de la Fundación Autor o la Fundación SGAE. Del 20% de los ingresos provenientes de la copia privada, de la compensación equitativa por copia privada, el 20%, estamos recaudando en torno a 7 millones, para que se haga una idea de las cantidades que hablamos, se destinan, o la ley obliga que las entidades de gestión deben destinarlo a actividades asistenciales de promoción o formación. Y además, en el caso de AIE, el 10% del resto de derechos que gestiona AIE, estamos hablando de una recaudación total sin la copia privada de unos 20 millones, 10%, como decía, se destina también a este fondo para actividades asistenciales, promocionales o de formación. Esto por acuerdo de los socios en la Asamblea Digital, en la Asamblea General, que acordaron que aparte del 20% de la copia privada, el 10% adicional se iba a destinar a eso. Y también tenemos acuerdos con entidades de todo tipo, fundamentalmente entidades públicas, Generalitat de Cataluña, Comunidad de Madrid. Yo creo que con la Generalitat de Valenciana alguna vez se ha hecho algo, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, ayuntamientos que para determinados proyectos nos piden que colaboremos y que llevemos a cabo alguna acción y también contribuyen para poder hacer esos proyectos. Y también, por ejemplo, en el caso de AIE, pues tenemos programas con el Instituto Cervantes, con AECID, en fin, con organismos públicos que ayudamos a promocionar la cultura española. En el caso del Instituto Cervantes, a través de los programas de conciertos que tenemos, llevamos artistas, pues yo que sé, a la India, a Marruecos o a Buenos Aires. Y con AECID obramos de forma similar. ¿A dónde van a parar estos fondos que son para estas actividades? Bueno, pues la mayor parte se lo lleva a la promoción. La promoción tiene que ver, en nuestro caso, con la organización, colaboración o patrocinio de actividades musicales. El 30% para asistencia y el 20% para formación. Las actividades asistenciales, pues bueno, tenemos seguro de viajes para músicos, que es evidente que se mueven mucho y tienen muchos problemas con su instrumento, con sus vuelos, con sus hoteles, pues hay un seguro que por el hecho de ser socio de AIE ya se tiene ese seguro. Bueno, determinadas prestaciones en condiciones favorables y sobre todo las ayudas asistenciales individuales. Esto, por ejemplo, se ve maximizado en el caso del COVID que he contado, pero podemos estar hablando de que se destinan 300.000 euros anualmente a ayudas de todo tipo. AIE cuenta con 4 asistentes sociales en su plantilla que estudian
cada caso, ven cada caso de necesidades y se aprueban por los órganos de gobierno y se da pues prestación, gente que necesita, pues tiene una necesidad perentoria y se le ayuda a través de ayudas de contingencia o ayudas asistenciales. En el caso de las actividades de formación, bueno, hay de varios tipos. Las becas AIE son becas de especialización musical. A mí me encanta, suele ser el mes de mayo, sí me encanta. Ahora ya con la pandemia, desgraciadamente, se ha interrumpido y se hacen online, espero que vuelvan, porque se llena la sede de AIE en Madrid, se llena de músicos, de gente joven que hace audiciones, es un tribunal totalmente externo ahí, pues de las escuelas de la Reina Sofía o de Reina Sofía, Berkeley o lo que sea, hacen audiciones y se selecciona y se le da una beca para que chavales que tienen actitudes destacadas puedan estudiar en sitios de excelencia musical. Y luego se hacen lecciones magistrales y seminarios para artistas o en general para músicos, o por ejemplo ahora este jueves tenemos el Seminario Jurídico de Barcelona, que es para músicos y para profesionales de la propiedad intelectual en general, en las que se trata de promocionar y defender, divulgar los derechos de propiedad intelectual en general y los de los artistas en particular. Y luego, por último, como decía, pues tenemos los proyectos destinados a fomentar la promoción musical. AIE colabora o organiza más de 500 conciertos al año. En el caso de AIE en Ruta, Artistas en Ruta, es un programa de música popular, pop rock, que a través de un circuito de salas lo que hacemos es que llevamos a grupos musicales que están empezando a que giren por distintos puntos de España, de salas que están en el programa. El requisito es, por ejemplo, que si es un grupo de Alicante, pues no va a girar en la Comunidad Valenciana, sino que irá a Cataluña, Galicia y Andalucía. Y le aseguramos pues, que va a poder tener eso. De aquí han salido grupos como Estopa, Vetusta Morla, en fin, que empezaron con estos programas y bueno, pues han hecho carrera y muchos otros y los que están en ello todavía. Luego, los programas de En Ruta clásicos, flamenco y jazz, que estos no necesariamente es para gente joven, sino que son géneros musicales que les cuesta más tener, digamos, más presencia, ¿no? Más concierto. Entonces, bueno, pues buscamos también, muchas veces se buscan que sean lugares representativos, pues Paraninfo de la Universidad de Alcalá, un convento en Sevilla, o sea, y que haya este tipo de conciertos, ya digo, de clásico, flamenco o jazz. Y luego, hace unos años desarrollamos, a petición de los propios socios, un programa que se llama De Nuevo, que es, pues hay, como decía, la profesión artística no es sencilla y hay artistas que a lo mejor tienen 60, 70 años. La previsión social, si ahora hay dificultades en todo este tema de seguridad social, pues hace unos años, se pueden imaginar y seguramente muchos lo conozcan, era complicado y siguen en activo. O bueno, porque les guste siguen en activo, pero cuesta que tengan salida y que puedan tocar, ¿no? Entonces, yo que sé, gente como Karina, Los Diablos, Los Bravos, pues han podido girar y tener conciertos. Y luego, bueno, pues por ejemplo, los premios de la música en su día que se llevaban a cabo. Y luego, bueno, toda la colaboración que tenemos con gestores culturales, con universidades, festivales, etcétera. Participamos en un montón de elementos. Por tanto, bueno, pues como ustedes son miembros de la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura y como gestores culturales, pues bueno, yo les brindo que, y ahí tienen mi correo, que cualquier cosa que piensen que hay puede ayudarles o que se puede llegar a algún tipo de colaboración, y pues que cuenten con nosotros, que siempre que esté dentro de las posibilidades que tenemos y dentro del marco en el que actuamos, pues estaremos encantados de hacerlo. Y bueno, yo no les aburro más. No sé si habrá alguna pregunta o algo. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Hay alguna? ¿Me la pasas? Un par de preguntas, ¿no? Sí. Sí, estoy bien. De la función, lo que pasa es que no sé si se refiere a un teatro, a un concierto.
¿Una promotora de? Una sala de... Bueno, generalmente, o sea, cuando hay una sala, o sea, generalmente se presupone que cuando hay una sala y hay una actuación en la sala, o por ejemplo, se proyecta una película, que también hay que pagar derechos, por ejemplo, por la música que suena, ¿no? Por dar el ejemplo que me compete. Pues en principio es el titular de la sala, o sea, es el propietario de la sala. En el caso de que muchas veces el propietario de la sala no tiene que ser con explotador, ¿no? El propietario de la sala puede ser un centro comercial y el titular, como no quiero decir ninguna marca, pero bueno, es pues cines no sé qué, pues cines no sé qué es el obligado. O en el caso, por ejemplo, de un teatro, pues igual, que el teatro sea propiedad municipal, pongamos el caso, pero la explotación está cedida a un tercero, a una empresa, pues sería quien lleva a cabo la explotación. O sea, al final, el que obtiene el lucro, el que obtiene la remuneración, o sea, el que obtiene el dinero por esa explotación que está llevando a cabo del repertorio. Bueno, es que en el caso digital, o sea, no nos daría para otra mesa, nos daría para unas cuantas mesas más. Porque una cosa es YouTube o las plataformas de contenido subido por usuarios, y otra cosa son las plataformas de streaming de música, y otra cosa son las plataformas de video on demand, que es que no tienen nada que ver entre unas y otras. Y lo digo porque, bueno, las conozco, negocio con los tres tipos y son muy diferentes. Más que por tema de derechos, casi por un tema de explotación, ¿no? O sea, el caso de los algoritmos, ¿no? Y se lleva mucho en el caso de Spotify, que, bueno, cualquiera que lea noticias, pues siempre ha habido polémica. ¿Por qué suena lo que suena en una lista y no suena otra cosa? ¿Quién lo configura? Estamos ante una nueva payola, ¿no? Como llama, es decir, que si es porque hay alguien que paga por ello, una discográfica que paga. Bueno, ¿qué están haciendo las plataformas en ese caso? En el caso de las de música, bueno, pues tratando de asegurar y de poner controles para decir que se manipulan lo menos posible. Lo que sí que está claro, y yo creo que será un tema que ahí sí que hable luego Aurelio, que tiene que ver con los datos, que ahora mismo, o sea, estamos en un cambio de paradigma absolutamente brutal, y todo tiene que ver con el uso de los datos más que con el contenido. Desgraciadamente para el músico, y con cualquiera que hable con un músico, pues se echa a llorar por las ganancias tan pírricas que obtiene de su explotación en plataformas digitales. Curiosamente, cuando cada vez se escucha más música es cuanto menos se paga por ella. ¿Por qué? Porque el tema está en los datos, ¿no? Entonces, ahora mismo las plataformas lo que hacen, destinan muchos recursos a que los datos o a buscar que esos algoritmos afinen lo máximo posible. Ya no hablo, digamos, como trabajador en este sector, sino más como usuario y como suscriptor de Spotify. La verdad es que cuando selecciono una lista, me recomienda una canción, en los últimos años se acerca. Antes a lo mejor me recomendaban 5 canciones, me gustaba una. Ahora me gustan 3 y casi 4. O sea, es verdad que hay una serie de... Pero realmente yo sí que pienso que es un poco un misterio. O sea, estoy de acuerdo con la pregunta, que es complicado y ahora mismo, digamos que hay... La directiva de 2009, en parte, tendría que dar, o bien a dar, con las obligaciones de transparencia, lo que se llama el triángulo de transparencia, trata de, o se supone que viene a solucionar parte del problema, ¿no? Lo primero es teniendo transparencia, sabiendo cómo funcionan esos algoritmos, cómo se explotan las obras, cuánto dinero está asociado a esa explotación, y ver posteriormente cómo se puede hacer para que realmente se asegure, como dice la directiva, una remuneración adecuada y proporcionada a los artistas. Ahora, mucho me temo que, pese a la directiva, de momento estamos lejos de conseguirlo. Por tanto, bueno, el tema de los algoritmos, pues en algún momento espero que haya luz sobre el tema y realmente se puedan poner medidas eficaces para que artistas, autores, reciban lo que le corresponde, la explotación digital de sus obras y prestaciones.
tiene que ver un poco con las relaciones de todos los días con la entidad de gestión, sobre todo con la entidad de gestión hegemónica en España, que se llama la primera cuestión que uno se pregunta es, ¿no caemos en el pagar un doble salario? Es decir, cuando yo contrato a un intérprete de la máquina, autor de mis obras, ¿por qué necesidad hay que pagar unos derechos por la ejecución de eso? Esa es una cuestión a la que habría que plantearse. La segunda cuestión, cuando la entidad con la que yo trabajo contrata a un intérprete o a una compañía de teatro que ya ha pagado los derechos de autor y la explotación de esa obra, porque al final también el usuario tiene que pagar por esos derechos de autor que ya previamente los han pagado. En muchos casos se dan, o los que somos intermediarios entre los que pagan los usuarios y gestionamos los derechos de autor, nos hacemos muchas preguntas seguramente porque el comportamiento de las entidades de gestión, como tú bien has dicho, ha sido tremendamente opaco y no ha sido realmente la alianza, no han sido realmente las entidades aliadas con la gestión cultural y con la gestión de la cultura, sobre todo de la cultura pública. Porque yo creo que hay una gran diferencia entre cobrar a alguien que hace uso de la música o de la obra de creación. Hay una diferencia entre quien hace uso de la música para lucrarse y quien, con fondos públicos, lo que hace es promocionar y sostener la creación. Seguramente este montón de conceptos se den para muchos. Pero me refiero es que hay todavía dudas en la cultura del pago de los derechos de autor que las entidades no han identificado bien. Pues gracias por la pregunta, Pepe. A ver, lo primero, opacos. Yo creo que nunca hemos sido opacos. Lo que pasa es que, como decía al principio, o sea, teníamos el marco que teníamos. Entonces, ¿el bar de la esquina es opaco? Pues no. ¿No tienes toda su contabilidad en su web? Pues no, porque no se lo exigen. Entonces, yo creo que opacos no. Lo que pasa es que, como decía, o sea, ha habido también pues, no, una corriente de opinión movida por un determinado interés que cuando ha caído pues ha desaparecido. ¿Malas prácticas? Pues, seguro, y yo soy de los que, porque yo llegué, digamos, en esa época previa en la que no había casi obligaciones. Me parece, o sea, soy muy favorable a toda la regulación que ha habido. Cierto que creo que en algunos casos han pasado bastante porque la carga burocrática, o sea, la cantidad de papeleo que duplicamos y que triplicamos es increíble. Pero bueno, vale, mejor que sobre que no que falte. Pero luego, o sea, por empezar por la primera pregunta, ¿no? Pues cuando uno es autor y es artista. Como decía, en el caso de artista, tiene su derecho exclusivo y lo maneja. Tú contratas a alguien para hacer un concierto, le contratas directamente, bueno, con el intermediario que sea, su manager, su agencia de booking, que viene aquí y da el concierto. Pues es que si es autor también, lo que decía, y ha cedido la gestión de esos derechos a la sociedad autor, pues es que él ya no los tiene. Eso nos pasa mucho, y lo contaba con el caso de los artistas, antes sobre todo, porque ahora la piratería parece que como que ha bajado y ya no es el problema que teníamos antes, pero antes nos llamaban muchos artistas y decía, ¿a qué se dedica IE? Que está toda mi discografía en una página web gratuita y no hacéis nada. Y decimos, es que no podemos hacer nada. ¿Pero cómo no podéis hacer nada si gestionáis mis derechos? No, gestionamos tu derecho de remuneración, pero es que tú tampoco puedes hacer nada. Pero si es mío, ¿cómo? Se lo has cedido a la discográfica. Es la discográfica lo que puede hacerlo. Tú vas a un juez y dices, retire toda mi discografía aquí. No, si usted no puede ejercitarlo porque le ha cedido esos derechos a la discográfica. Pues un poco, en el caso de autor-artista es eso, le ha cedido. Yo sé que hay mucha polémica, y sobre todo a nivel de conciertos hay mucha polémica. También creo que desde SGAE se hizo un esfuerzo para tratar de rebajar esas condiciones. O sea, yo creo que lo importante es, y como decía al principio, es trabajar juntos porque entre los gestores culturales y las entidades de gestión, pues es que al final, no que estemos abocados a entendernos, que yo creo que nos entendemos y es bueno para gestión. Y luego, con respecto a que aquí determinadas actividades que, digamos, son para promocionar la cultura, que son fondos públicos, bueno, es que los fondos públicos es dinero también. Que muchas veces a los conciertos, cuando un ayuntamiento da un concierto, al músico le están pagando el caché. Igual. Y si pone una discoteca móvil en una plaza de un pueblo,
¿por qué no tiene que pagar y el que tiene una discoteca privada y lo hace con su dinero sí? O sea, yo creo que es, en el caso, como decía, hay determinadas prerrogativas para cuando es una actividad cultural sin ánimo de lucros, hay determinadas medidas para reducir los derechos, incluso lo que se ha incluido a través de la directiva es que en el caso de los usos no comerciales, aún en los casos que he comentado que el autor le ha cedido el derecho a la entidad de gestión, el autor puede decir, bueno, como es un uso no comercial, dejo que se haga sin pago de contraprestación. O sea, hay medidas, pero es que no siempre esas actividades, digamos, que presuponemos o que pueden ser financiadas con dinero público o lo que sea, pues si se abre un teatro público y se paga al que está a la puerta y al acomodador o lo que sea, pues ¿por qué no se paga por la obra? O sea, creo que hay determinados casos y, en todo caso, cuando hay derechos exclusivos sobre todo, pues al final el autor, pues a un autor le puede gustar que utilicen su obra para una ONG que se dedica a una cosa, pero a lo mejor no le gusta que sea una ONG que se dedica a otra cosa. Entonces, es que, como ha dicho Raquel, no todo es aquí o aquí, sino que, bueno, pues hay que ver caso a caso y siempre teniendo en cuenta que, o sea, las entidades de gestión lo que tenemos que hacer es hacer muy bien nuestro trabajo para que el máximo de dinero que pagan los usuarios lleguen a sus titulares, que es lo que nos mueve. O sea, nosotros, mi función es recaudar mucho para que mis compañeros que están en distribución repartan lo máximo posible a los músicos y les llegue lo máximo posible para que puedan continuar con su carrera, puedan seguir dando conciertos, puedan seguir grabando discos, puedan seguir teniendo actividades en plataformas digitales, grabar música para películas, etcétera. Entonces, bueno, no creo que sea tanto una respuesta técnica como un poco de, pues, no sé, como de diferentes aproximaciones. La última. Sí. Vale. Vale, pues sí. Solo dos cosas porque me tengo que ir ya y lo siento porque me parece una reflexión interesante, pero la primera sería, o sea, un autor registra la obra para que no la modifique y tal, pero para cobrar por ella, para poder vivir de su trabajo. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo es que, claro, es que si tú vas a hacer un zapato y tú pones todos los costes que te supone llevarlo para luego poner el precio, pero no pones la materia prima, pues tienes un problema. O sea, pongo todo, trabajadores, la luz, el local, se me olvida poner el cuero. Y claro, cuando fijo el precio, presupuesto de 30 euros. Pero es que el cuero me cuesta 5. Ya no me salen las cuentas. Esto es igual. ¿Qué es un gasto de explotación? Si tú vas a representar una obra, primero... No de tu caché, no. O sea, tener en cuenta, si tú vas a una compañía va a representar una obra, ¿cuánto te cuesta esa obra que va a representar? O sea, ¿cuáles son los derechos de autor de esa obra? Crec que és que Álvaro no arriba. Sí. Sí, Aureli m'ha dit que després contestarà les preguntes, ¿vale? Moltes gràcies, Perdona, Álvaro. És que Nada, no arriba el tren. Moltes gràcies. Gràcies, Álvaro. Intentarem contestar aquestes preguntes després, ¿vale? Quan hi sigui Aureli. Gràcies, Álvaro.